atendernos. Ha sido usted muy amable. Y ahora saludo al senador Álvaro Uribe, quien ha tenido una posición directa, concreta y muy breve, en 6, 7 trinos sobre este tema de la JEP. Senador Uribe, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio, a usted, a sus compañeros de la W y a los oyentes. Expresidente, objetar la JEP es poner en peligro el proceso de paz. Pues hombre, es que veamos qué produce el proceso de paz. Yo creo que el proceso de paz va a beneficiar finalmente a muy pocas personas, porque los otros están reincidiendo. Ya se habla de que hay 2.500 en armas. Ahora, estos que estén cumpliendo, pues habrá que buscar una manera de resolverle sus problemas, pero yo creo que como están las cosas, se debería no solamente objetar la ley, sino la JEP, sino eliminarla. Pero, expresidente Uribe, ¿no parece que estamos regresando a una discusión de hace ya meses, sino años? Porque esa ley estatutaria ya pasó por el Congreso de la República, tuvo todo el debate del caso, pasó por la Corte Constitucional, que escuchó todos los argumentos a favor y en contra, y si el presidente Iván Duque decide objetar esta ley, ¿no se estaría generando más bien un choque de trenes entre las tres ramas del poder público? Lo que parece aquí tiene que prevalecer la conveniencia nacional. Entonces, cuando uno lee al fiscal, encuentra que hay 4 casos en los cuales, dice el fiscal, se habían introducido correcciones en el Congreso de la República y que ahora no aparecen en lo que ha salido de la Corte Constitucional. Por ejemplo, sobre los delitos de ejecución permanente, después de la firma, que se hubiera continuado en la tipificación de esos delitos. El fiscal dice que, ¿cómo así que se le mantiene la competencia de la JEP? Eso debería ser totalmente competencia de la justicia ordinaria. Nosotros entendíamos que a los reincidentes se le elimina la totalidad de los beneficios. El fiscal expresa que la sentencia que sale de la Corte no les elimina la totalidad de beneficios. Por ejemplo, la acción penal sobre los autores de delitos atroces, los autores materiales no existen, y sobre los mayores responsables hay impunidad total. Eso es altamente, eso es un muy mal ejemplo para el país. El fiscal dice que se prohíbe a la fiscalía la práctica de pruebas. ¿Cómo se le va a prohibir a la fiscalía la práctica de pruebas? Que inclusive son pruebas que pueden servir para la misma JEP, y aquí se le prohíbe. Y cuando uno lee esto, encuentra que cerraron totalmente la posibilidad de extradición. Yo creo que si alguna reforma se necesita es que quede absolutamente claro que para aquellos delitos cometidos o continuados después del 16 de diciembre del año 2016, la extradición se debe manejar como un proceso ordinario, pero como está, es imposible practicarla. No solamente se protege contra la extradición a estas personas por delitos anteriores al 16 de diciembre, sino por delitos posteriores. Prácticamente lo que hay, dice la FARC, nadie de la FARC puede ser extraditado. Y el tema de los niños, hay una teoría muy peregrina, que va a impunidad en el tema de los niños, porque de todas maneras los violadores de niños, los secuestradores de niños van a tener una sanción alternativa. Es totalmente inapropiada esa sanción alternativa. Simplemente una restricción de residencia y de movilidad, pero simultáneamente pueden ejercer los derechos políticos. Ahí, en la teoría de la gente nos dicen, ahí hay justicia, en la realidad no hay justicia. Por eso yo soy de los que creo que esto no se debería objetar, sino objetar e ir más allá, eliminar y buscar una alternativa para quienes cumplan, para quienes le estén cumpliendo al país de estos integrantes de la FARC. En segundos conectaremos París. Hay noticia de última hora. Murió la figura más importante de la moda en el mundo hoy, el señor Karl Lagerfeld, la figura de Chanel. Acaba de morir en París. En segundos estaremos comentando la noticia desde Francia. Presidente, yo quiero volver a su primera respuesta, independientemente de sus respetables observaciones sobre la JEP. A mí en esa respuesta me queda un sabor que no sé si lo interpreté mal. Es que
a usted como que le pareciera que el proceso de paz no ha cumplido su propósito, que con algunas personas que están cumpliendo, pues habría que buscar alguna solución para ellas, pero me queda la sensación de que para usted este proceso de paz no ha cumplido las expectativas. No, Julio, mire, hablemos en cifras, que se movilizaron 8.000 personas. Las mismas Fuerzas Armadas hablan de que han reincidido y están en armas más de 2.500 de la FARC. El ELN pasó en 1.700 personas y se habla de 4.000. Súmele a eso que ha renacido el PL, el crecimiento de las bandas criminales. En 2010 tenían 2.700 personas y mire lo que tienen ahora. Entonces, esas cifras muestran que se ha dado lo que infortunadamente no debió darse, pero que nosotros lo habíamos advertido. La impunidad genera mal ejemplo. Y usted, por donde se mueve en el país, hay gente, inclusive de los que aparentemente están cumpliendo, que se encuentran extorsionando a los ciudadanos. La violencia que se ha generado con estos grupos es enorme. Ojalá el gobierno del presidente Duque tenga éxito y le recupere la seguridad al país, porque, ¡Ave María!, ¿cómo contribuyó ese proceso a deteriorarla? Senador Uribe, pero a ver si le entiendo, entonces lo que usted está diciendo es que la Corte se separó del Estado de Derecho y que falló mal en este caso. Pues allí hay 4 puntos del fiscal. El fiscal dice que esos 4 puntos habían sido corregidos por el Congreso de la República. Usted sabe que nosotros no participamos por objeción de conciencia y que ahora esos puntos no aparecen en la modulación de la Corte. Pero yo creo que hay por ejemplo, el de los niños. Para los magistrados es muy difícil, porque entonces en los acuerdos con la FARC y en el acto legislativo 01 de 2017, ese delito, sí, entonces queda como un delito de lesa humanidad, pero consideran que se hace justicia cuando la persona lo confiese y se le dé una sanción alternativa, que es la restricción de vivienda, de residencia y de movilidad. Nosotros creemos que esa es una sanción simbólica, inadecuada, que hay impunidad. El tema de la extradición, si usted lee, creo que es el artículo 19 del acto legislativo 01 de 2017, dice palabra más, palabra menos. Si el delito es posterior a la firma del acuerdo o había empezado a ejecutarse antes del acuerdo y continuó ejecutándose, la persona pasa a la justicia ordinaria para ser juzgado en Colombia, con la posibilidad de ser extraditado. O sea que allí hay una orden de juzgarlo en Colombia y una mera posibilidad de extradición. Si yo fuera magistrado de la Corte, encontraría muy difícil separarme de eso. Entonces yo creo que en ese punto, por ejemplo, yo no criticaría la decisión de la Corte, yo criticaría el acuerdo y lo que está en el acto legislativo 01 de 2017 claramente protege a los de la FARC para que no haya extradición, ni por delitos anteriores ni por delitos posteriores. Por favor, eso lo tiene que corregir el país. Y yo creo que hay que ponderar si eso que se ha hablado, justicia frente al caso de los niños, es justicia. Yo creo que no. El país debería hacer una reflexión y entender que eso no es justicia y no darle a ese delito una pena alternativa, sino la pena ordinaria. Señor expresidente Uribe, usted entenderá que el presidente Duque está en este momento en un dilema muy complicado y es o le da una señal de estabilidad al acuerdo o le da gusto a su propio partido y a su jefe político. Entonces, por eso le quiero preguntar, ¿qué pasa en las relaciones entre usted y el presidente Duque si el presidente Duque decide ignorar su llamado a eliminar la JEP? No, mire, esto no es una cosa nueva, esto lo viene diciendo el partido hace mucho tiempo. El presidente Duque es el jefe del Estado, yo soy un simple senador de la República.
este partido es totalmente respetuoso del presidente Duque. Por ejemplo, nosotros ayer hicimos un ejercicio todo el día sobre el plan de desarrollo. Le manifestamos muy temprano en la mañana una serie de preocupaciones y él nos dio la buena noticia que en ese tema de los subsidios, en ese tema de la posibilidad de aumentar la cotización a trabajadores independientes y a otros sectores, cotización de seguridad social, y a otros sectores sociales y económicos, él estaba personalmente en la tarea de corregirlo. El partido celebró esto. El partido es totalmente respetuoso del señor presidente y se mantiene un diálogo muy constructivo con el gobierno. Ayer fue un ejercicio académico de 12 horas examinando el plan de desarrollo y el partido de manera constructiva presentó unas preocupaciones. Estamos muy contentos de la decisión del presidente Duque de que no se eliminen los subsidios a los servicios públicos y que no se aumenten las cotizaciones a la seguridad social por parte de trabajadores independientes y de otros grupos. Aquí hay un diálogo respetuoso, sincero, y lo único que nos interesa a nosotros, Félix, déjeme terminar, hombre, lo único que nos interesa a nosotros por Colombia es que el presidente Duque tenga éxito por esta democracia, por el futuro del país. Si decide el presidente Duque en su fuero ignorar su llamado a eliminar la JEP, que es lo que ha dicho usted esta mañana en esta entrevista, ¿seguirá contando con su respaldo y el respaldo del partido? Hombre, quiero decirle esto, este no es un tema de ahora, ni un tema mío, esto es lo que dijo el partido a lo largo de una campaña y confiemos en la inteligencia del presidente Duque, él encontrará la mejor salida. Y quiero decirle una cosa, yo estoy como un caballo cochero, lo único que veo es la necesidad de que el presidente Duque tenga éxito para Colombia. Por eso le dije al partido, hay que tener en privado toda la sinceridad en el diálogo con el gobierno, toda la franqueza con espíritu constructivo, y en público todo el respeto al gobierno. O sea que de esa manera estamos procediendo. Aquí hay un solo interés, que el gobierno del presidente Duque tenga éxito por el bien de la democracia colombiana. Expresidente Uribe, usted dice que pues la posición ha sido la misma, pero el año pasado veíamos cómo usted, en compañía de algunos senadores de su partido y otros miembros del Congreso de la República, pues se reunían para hacer unas modificaciones a la jurisdicción de paz. De hecho, en el marco de esa discusión, su partido llegó a proponer que los militares y exguerrilleros que incluso no reconocieran su responsabilidad en delitos pudieran salir de la cárcel después de estar en ella 5 años. Pero ¿por qué volver otra vez a hablar de eliminar la jurisdicción de paz cuando llegaron hasta ese punto de proponer unos cambios estructurales a la jurisdicción de paz para pasar a reconocerla? Buena pregunta, Lucas. Le quiero decir esto. Nosotros, ante el hecho político, ante la realidad de no poder eliminar la JEP, hemos buscado ese tipo de reformas. Y usted sabe que eso fue infructuoso. Usted sabe que por la circunstancia de que no se aprobaron en el Senado de la República las 8 curules que sobre esto de dárselas a las víctimas se le darían a la FARC, que nosotros no las aprobamos, entonces se murió en el Senado de la República lo que finalmente venía de la Comisión Primera, pero le anticipo, nosotros vamos a seguir insistiendo también en reformas. Si no se elimina la JEP, eso no obsta para que nosotros insistamos en reformas. Por ejemplo, vamos a presentar el acto legislativo para aclarar lo de los niños y para aclarar, para que en el caso de los niños no haya la pena alternativa, sino la pena ordinaria. Va a aparecer un problema, van a decir, bueno, eso es aplicable a futuro, corremos ese riesgo. También vamos a presentar el acto legislativo para que para aquellos delitos cometidos o continuados después de la segunda firma de los acuerdos, cuando el presidente anterior desconoció todas las conversaciones con quienes habíamos defendido el no y que ganamos por una pequeña mayoría, esos delitos posteriores o que hubieran continuado, sean de acuerdo con su naturaleza, puedan ser objeto de extradición sin cortapisas, porque como les explicaba,
el acto legislativo en el artículo 19 de 2010, acto legislativo 01-2017, artículo 19, protege a la FARC contra la extradición por delitos anteriores y posteriores. Nosotros vamos a presentar también el acto legislativo para que aquellas personas incursos en delitos atroces no puedan ir al Congreso de la República. También van a decir que tendrá que ser a futuro, pero vamos a seguir proponiendo este tipo de discusiones y este tipo de reformas. Señor expresidente, presidente Álvaro Uribe, senador de la República, muchas gracias por su análisis y por su tiempo aquí en la W. Aprovecho para desearle muchas gracias y buen día. Buen día. Me pareció clave la pregunta suya, Yamit, porque también me pareció importante la respuesta. Yo soy un simple senador de la República y no tiene por qué afectarse una recomendación o las recomendaciones que hacemos en privado, y en público total apoyo a las decisiones que tome el jefe del Estado. Así es de que si el presidente de la República decide no objetar la JEP, pues se intentarán otras reformas, ha dicho el senador Uribe, pero no habrá ese válido interrogante suyo de un rompimiento. Esa respuesta es válida y, como dice el doctor Casas, a la gente hay que creerle lo que dice. Pero la realidad política demuestra que hay ciertos sectores del uribismo con una relación muy fría y muy distante con el presidente y que evidentemente quisieran que operara de otra manera. Escuchan Minuto 60.